El próximo ponente ya está listo y se encuentra con nosotros el magíster Libardo Dorado, presidente nacional de USDE. Recibámoslo con un fuerte aplauso y démosle la bienvenida a nuestro municipio. Bueno, muchas gracias a la organización de este foro que nos da la oportunidad desde el punto de vista sindical traer unas reflexiones pertinentes e importantes en el rol que ha desempeñado el directivo docente en la historia, digámoslo así, de la educación en Colombia. Le decía ahorita a Jorge Eliezer y a otros compañeros de la organización ARIE, que de paso los quiero felicitar, igualmente a la Asociación de Coordinadores de UGA, con sus líderes Jorge Eliezer Sánchez y Germán Trujillo, por la organización de este foro. Yo creo que en algún momento cualquiera de los ponentes, y me correspondía desde luego a mí que estoy cerrando la temática de las ponencias, colocar aquí con ustedes el comentario de que se centró muy bien cada una de las ponencias, desde el tópico, desde un rector, como Rubén Darío, que lo hizo de primero, luego estuvo el doctor John Harold, trayéndonos sus experiencias como alcalde y directivo que es ahora, y ahora el doctor Edgar Vesca, que ha centrado mucho ese rol del directivo frente a una sola palabra que la quiero recoger, lo que es calidad de la educación, pero enfocada a la calidad, no a buscar unos resultados, sino a buscar unas metas que yo en mi ponencia la he llamado buscando los fines de la educación, de la educación en Colombia. La verdad, escuché muchos directivos, incluso me lo comentaron, que no venían porque no habían ponentes de trascendencia. Me pareció una grosería, ¿no? Cuando realmente consideramos que nosotros mismos y entre los mismos directivos tenemos personal preparado y de vasta experiencia para traer reflexiones profundas e inquietantes, porque aquí no traemos fórmulas mágicas para solucionar el rol del directivo docente. Gente con una experiencia que aquí se ha demostrado, y espero que así como lo percibo yo, ustedes también tengan a bien, como se va a hacer al final, una evaluación y sugerencias y recomendaciones para los próximos foros que deben ser así. Me toca cerrar en un momento que siempre he tenido eventos casi en el almuerzo, el cansancio de la gente, pero trataré de hacer una ponencia dinámica centrado en dos aspectos fundamentales. El primero tiene que ver con el rol del directivo docente en todos estos procesos sindicales que ha vivido Colombia desde principios de los años 50 y que hasta no hace mucho el directivo era un observador y un espectador de lo que pasaba sindicalmente en Colombia. Y cómo a partir de los últimos 5 años ese rol del directivo docente ha venido cambiando como protagonista de lo que pasa en la educación en Colombia, y cómo en los últimos 2 paros nacionales, 2015 y 2017, los directivos docentes han jugado un papel importantísimo, hasta tal punto que en el paro del 2017, que finiquitó el 16 de mayo, el presidente de FECODE, el compañero Rivas, hace un reconocimiento especial a la manera como los directivos docentes en Colombia, aglutinados por USDE y otros sindicatos y asociaciones,
jugamos un papel protagónico en defensa de la educación pública, como lo vamos a ver ahora. Pero finalmente, la segunda parte de esta ponencia es traerles a ustedes unos elementos importantísimos que desde la visión del Centro de Investigaciones Docentes de FECODE le entrega a los maestros. Inclusive les recomiendo la revista de Educación y Cultura 117 para que la tengan, la lean, la compartan, la discutan con los compañeros de las instituciones educativas, incluidos los maestros, porque la visión y el rol de un directivo en su esencia es el trabajo con la comunidad educativa, donde vamos a ver esa antagonía que hay entre una administración tradicional y una administración que propone la Federación Colombiana de Educadores a través del CEID, con investigaciones importantísimas y con demostraciones de directivos que han logrado trabajar en un ámbito democrático y han podido trascender en los logros significativos de las instituciones educativas. Quiero empezar diciéndoles que hablar del rol del directivo docente tiene incidencias históricas importantísimas. Después de la Segunda Guerra Mundial, y más concretamente Japón, empieza a introducir elementos fundamentales de lo que es control de calidad. Y es así que a partir de los años 50 surge originariamente en Japón un nuevo concepto que introduce técnicas preventivas del error centradas en el control de calidad. Y a partir de esos años 50, originariamente en Japón, nace el concepto de técnicas preventivas y el tema de calidad total. Conceptos iniciales que a partir de la década de los 60 cogen fuerza en la empresa privada, en la industria, y posteriormente estos conceptos se trasladan al sector educativo. No se necesita hacer una exposición amplia de estos conceptos cuando en los discursos y en las ponencias se ha hablado de esa gran influencia de los tigres asiáticos hacia la empresa privada y cómo se traslada esto al sector educativo a partir de los años 60. Precisamente y coherente con la llegada de estos términos que tienen que ver con gerencia, con prospectiva, que son muy importantes en cualquier sector, lo que nosotros confrontamos es la manera como se aplica en la institución educativa. Aparece también la OCDE, porque hemos escuchado de la OCDE de hace unos 10 años para acá con mayor fuerza, pero esta organización internacional que ayuda a la cooperación y el desarrollo económico de los países industrializados y desarrollados, empezó a rastrear y hacer investigaciones acerca de los sectores educativos a nivel mundial. Porque cuando los países industrializados solucionaron el problema de cobertura, acceso y permanencia, luego se preocuparon cómo se estaba invirtiendo la plata en el sector educativo. Y esta gran influencia desde la década de los 60 hasta bien entrados los años 80, la OCDE empieza a hacer una influencia fuerte en Latinoamérica y el Caribe. Y como acá
sí ha sido muy difícil superar el tema, escúchenme bien, de acceso y permanencia, porque es muy diferente el contexto sociocultural y económico de nuestros países latinoamericanos y del Caribe a esos países desarrollados que ya resolvieron ese tema. Aquí siempre la influencia de la OCDE no ha sido para el tema de la calidad, sino que sigue influenciándose el tema también de la cobertura y la manera como las políticas educativas han incidido, en especialmente, hablemos de Colombia, para que muchas leyes a rajatabla den cuenta de la manera como ha reaccionado FECODE con sus grupos y filiales, los sindicatos. A manera de resumen en esta introducción, les quiero decir que en ese proceso histórico, hasta nuestros días, el rector, los directivos docentes, además de jugar un papel importante, han sido los profesionales que más dificultades han tenido en estos procesos de aplicación de esas nuevas políticas, pero además de esas nuevas leyes. Por eso, es una primera reflexión que se trae en torno a lo que ha venido pasando en Colombia. Veníamos de un estatuto, de un estatuto docente antes de 1979, donde los maestros y directivos de primaria estaban en un escalafón y los de básica secundaria en otro. Estamos hablando de la década de los 70, donde hacia el 78-79 sale el Estatuto Único 2277 de 1979. Miren ustedes, para que luego lleguemos a lo que está pasando hoy y cómo incide eso en la función del directivo docente, cómo se ganó un espacio para hablar de un estatuto único. Entonces ya los directivos docentes y docentes de primaria y secundaria se fusionaron en ese decreto ley 2277 y fue tal vez uno de los objetivos más importantes alcanzados por la causa sindical a nivel de Colombia, FECODE y todos sus sindicatos filiales. Posteriormente a eso viene la Constitución de Colombia, una Constitución que nos da un Estado social de derecho, pero además le da la oportunidad al sector educativo que 3 años después podamos tener una nueva ley de la educación, que es la Ley General de la Educación, la Ley 115, donde, coherente con la Constitución Nacional, tenemos nosotros el ejercicio de la democracia en el ámbito nacional y los entes territoriales, pero además, escúchenme bien lo que les voy a decir, la democracia que empieza a darse al interior de las instituciones educativas. Algo importantísimo, con la generación y la construcción de un proyecto educativo institucional. Pero ese proyecto educativo institucional, en el ejercicio de la Constitución y la democracia que nos da esa Constitución al interior de la Ley 115 de 1994, hace que conformemos los gobiernos escolares. Unos gobiernos escolares de aquella época, aquellos rectores, directores de escuela, directores técnicos y toda esta cosa, que nos pareció algo novedoso y uno de los logros, un segundo logro significativo de la lucha sindical de los maestros y los directivos docentes, la Ley 115. Pero ¿qué ha pasado
desde el 94 hacia el 2000, la voy a poner allí, y años posteriores. Hemos venido perdiendo la esencia, no solo de ese Estado de Derecho y democracia que nos da la Constitución, sino la misma Ley 115 de 1994. Y todos nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Por una razón que aquí es donde entro en el tema esencial de nuestro rol, y es que a partir del año 2000 empiezan las fuerzas poderosas de las transnacionales, de la OCDE, a recomendar nuevas políticas en Latinoamérica. Y vemos cómo países como el Perú, Chile y otros han ido mucho más allá de lo que hemos ido nosotros, donde ya llegó la plantelización y donde los rectores se eligen por el gobierno escolar. Ese ejercicio, con el acto legislativo 01 del 2000, que luego se transfiere a la ley 715 del 2001, genera en los directivos docentes y los maestros las primeras reacciones de lo que hasta hoy se conoce como una confrontación, unas tensiones y situaciones que al interior de las instituciones educativas mismas no se han podido superar en muchas instituciones educativas. Recuerdo mucho el ministro de Hacienda, actual presidente de la República, Juan Manuel Santos. Recuerdo muy bien el ministro de Educación de entonces, Manuel Francisco Lloreda Mera, Kiko Lloreda, llevando al Congreso el acto legislativo 01 con el ánimo de darle luz verde a la ley 715, que ha sido lo más lesivo que ha tenido la educación en Colombia. Y no dicho por un maestro o un rector o un directivo, dicho por los alcaldes, dicho por los gobernadores y dicho por muchas personas, de la manera como el presupuesto de la nación ha sido menguado. Acá escuchamos al ex alcalde de Buga. Eso ha dado al traste, desde luego, con la organización institucional y muchas cosas más al interior de las instituciones educativas. Recuerdo mucho ese paro, Luberley, presente aquí, compañero de la CUT, fiscal. Recuerdo mucho 36 días de paro en contra de ese acto legislativo, el cual perdimos 100% de ese paro, y salió Kiko Lloreda a los medios de comunicación a decir que éramos unos chupasangres. Y Juan Manuel Santos como ministro de Hacienda haciendo la B de victoria. Y desde esa época hemos tenido un presidente como Santos, 2 periodos consecutivos. Ya saben ustedes, el presidente que más paros ha tenido en el país, y que el magisterio le ha hecho 2 paros contundentes, que han sido importantísimos, porque a nosotros los directivos y los docentes nunca nos han regalado nada. Todo lo hemos ganado al calor de la lucha, de las movilizaciones. Y me jacto de decir que en estos 4 años que llevo como presidente nacional de USDE, le hemos cambiado la visión y la manera como los directivos docentes deben y tienen que participar en las justas luchas para defender la educación pública y el rol de nosotros los directivos docentes. Eso es importantísimo, porque la verdad, los directivos y en especial los rectores estábamos tras la barrera viendo qué pasaba, siendo parte de una administración que apenas nos pedían
la relación de los muchachos maestros que estaban en paro, estábamos prestos a entregar la información para que se hicieran los descuentos. Resulta de que esa visión del rector ha cambiado mucho, porque por fin, desde hace unos años para acá entendimos que es que a nosotros también, así como nos afecta esas políticas educativas que una y otra vez hemos demostrado que en nada aportan a la educación en Colombia, también los rectores fueron conscientes que cuando se ganaban los paros, y lo digo respetuosamente porque lo vi, no lo puedo generalizar, eran los primeros que ponían el canasto para recibir lo que ganábamos en los paros. Como esto se ha llevado a diferentes escenarios donde hemos confrontado el sitial del directivo docente y del rector, supervisores y directores de núcleo, y como ya vemos que con esa nueva ley 715 están desapareciendo los supervisores y los directores de núcleo, porque lo que pretendía este gobierno, era meternos la superintendencia de la educación. Una superintendencia que auscultó y apoyó para que desaparecieran los directores de núcleo y los supervisores, con el fin de darle pie a un monstruo de 1000 cabezas que no iba a hacer otra cosa sino a evaluarnos, auditarnos, y tendría la capacidad de sancionar y hacer de todo. Es decir, tenían listo el proceso de la privatización de la educación y continuar con ella. Miren ustedes, estamos hablando que hasta el 2000 veníamos en un proceso interesantísimo de una Constitución Nacional, de un decreto 2277 y también de la Ley General de la Educación, donde reivindicábamos nuestra labor sindical, pero además nuestra labor docente, donde la defensa de la educación pública había hecho su trabajo, pero vienen los procesos neoliberales, las políticas educativas internacionales dictadas desde los organismos multilaterales y la OCDE, y a Latinoamérica y el Caribe, y especialmente a Colombia, le cambia la suerte y la vida del sector educativo. Podría hablar de muchas cosas más, pero hoy, en esta primera parte, quiero hablar solo de una ley como política educativa que ha sido perversa para la educación en Colombia. Y antes de hablar de la jornada única, nada tenemos en contra de la gratuidad y de la jornada única, ni más faltaba. Bienvenida la gratuidad de la educación. Bienvenida la jornada única, porque fue un logro significativo de FECODE con sus directivos y maestros en la ley 115 de 1994. Porque los maestros entendimos que la permanencia del estudiante al interior de la institución con un PI, un plan de estudios coherente y con una propuesta pedagógica, estaba asegurada la calidad de la educación. Porque algo que ha demostrado el maestro y sus directivos en Colombia es que cuando nos centramos a trabajar la calidad vista desde la perspectiva de los fines de la educación, sacamos bien preparados a los estudiantes, los posicionamos laboralmente, pero además los posicionamos también en muy buenas universidades en Colombia. Pero entendemos nosotros que esas políticas de gratuidad y de jornada única tienen una visión fiscalista que lo que se busca es mostrarle a los organismos multilaterales, que son los que prestan la plata para poner a marchar la educación, y a la OCDE, de que la cobertura en Colombia, además de haber gratuidad, tenemos jornada única, porque lo que se ha recomendado en los múltiples foros internacionales
es que entre más haya permanencia del estudiante en la labor académica y el aprendizaje, más logros se va a obtener, mejor formación integral. Pero cuando hablo de la política fiscalista que no es afín con esos propósitos y políticas, entendemos nosotros, y volviendo al caso de la jornada única, que empieza a rodar la posibilidad de esa ley o decreto desde el 2013. El 2014 empieza el gobierno de Santos a trabajar fuertemente esa política. Y sin siquiera sancionar un decreto o una ley, en el 2015 sacan un borrador del proyecto de decreto y los entes territoriales genuplexus empiezan a rendirle pleitesía e información al Ministerio de Educación Nacional. Escúcheme lo que les voy a decir, porque llevamos 3 años con el SUTED, con la CUT y con USDE, acompañando a los rectores del Valle del Cauca y del resto del país con otros sindicatos, donde le hemos dicho a los rectores: no vaya tras cantos de sirenas. La jornada única en Colombia es posible, es factible, pero en las condiciones actuales fiscalistas, sin condiciones de los 4 componentes, el rector que se meta va a tener dificultades. Y desde el año pasado, desde febrero del año pasado, empezó la procesión visitando instituciones educativas, revisándole a los rectores, haciendo nosotros con la experiencia que tenemos las recomendaciones del caso, pero muchos hicieron caso omiso a esas recomendaciones. ¿Qué pasó? Muchas jornadas únicas en Colombia, en el Valle y su capital Cali, se les cayó la estantería. No aguantó por infraestructura, por el PAE, porque el recurso humano y las horas extras no llegaron. Veamos solamente esos 3 aspectos o componentes. Entonces, solo hasta abril del 2016, es decir, el año pasado, sanciona el Ministerio de Educación Nacional el decreto 501. Un decreto a posteriori, donde ya se habían dado circunstancias, perdónenme la expresión, donde ya habían muertos en el camino, porque a muchos rectores les rodó la cabeza, me tocó ver, y muchos rectores afiliados a USDE logramos conciliar con los sindicatos de los maestros, porque reconocieron que habían cometido el error. Los que no lo reconocieron nos hicimos a un lado, porque yo no puedo entender como un rector, a sabiendas de que la jornada única no es coherente en sus 4 componentes, insista tercamente en que debe ir la jornada única. Quiero retomar aquí en este momento un aspecto fundamental para cerrar este primer informe. Por favor, el ejercicio de la democracia brilló por su ausencia. Cuando Kiko Lloreda, como ministro de Educación, le dijo a los rectores que éramos unos gerentes y como gerentes teníamos que actuar por encima del consejo directivo, académico, y las decisiones las tomaba el rector, porque así todavía hasta no hace mucho funcionó eso, y sigue funcionando en algunas instituciones. Ahí vino la tensión y la pelea entre directivos y docentes. He tenido el privilegio en el 2013 ser presidente de USDE Nacional y como tal tengo asiento en la Junta Directiva Nacional de FECODE. No me he perdido una sola reunión. Y también he tenido la oportunidad de ser asesor del mismo FECODE, del Ejecutivo, para la negociación del comité tripartita, donde surge nuevamente la negociación del estatuto único, que yo, a pesar de que estoy de salida, siento que así como en 1979 se erigió el decreto 2277, tenemos que forzar ese nuevo acto legislativo y posterior decreto o ley
para que volvamos a hacer un solo magisterio en Colombia. Y eso hay que lucharlo, porque lo ganamos en este paro del 2017. Va a reanudarse el comité tripartita, y en ese comité tripartita el tema central es el nuevo estatuto. Y ahí USDE entregó la propuesta del capítulo de los directivos docentes. Escúcheme lo que les voy a decir, que no es otra cosa que todo lo que está en el 2277 pasa a ese nuevo estatuto. Es decir, que la carrera docente se va a conservar. Entramos como maestros y tenemos la opción de llegar a ser directivos como coordinadores, rectores, y FECODE está luchando porque así como se cayó la superintendencia de la educación en la educación superior, por efecto dominó la superintendencia para la educación formal, también se cae por sentencia. Luego nos abren el camino de que alguien tiene que hacer la suprema inspección y vigilancia en Colombia de la educación, y esto tendrán que ser directores de núcleos supervisores o como se denomine en el nuevo estatuto, pero tendrán que ser maestros. También en la lucha magisterial, y quiero aquí hacer un pequeño paréntesis, la participación del paro de los directivos en el 2015 fue importantísima y la estimamos casi en un 55%, pero en el paro del 2017 subió a más del 90%, y por eso el paro nacional llegó casi al 98% de todo el magisterio. Ese 2%, sabemos que hay gente que no le gusta, que tiene compromisos personales, porque yo salgo a pasear, porque yo me voy, prima los intereses personales que el magisterio. Sin embargo, nosotros hemos respetado eso y no los hemos señalado. Respetemos. Pero llegará un momento en que el magisterio entenderá que tenemos que hacer los paros y los movimientos, porque es de la única manera que nosotros conquistamos y logramos lo que tenemos hasta hoy. Porque no se puede volver a repetir lo que sucedió a partir del 2000 hacia esta época con la ley 715 y unos decretos unilaterales como el 1850 y todos sus decretos adicionales que lo que han hecho es lesionar los intereses salariales, prestacionales y la estabilidad del magisterio en Colombia, que de paso eso es lo que a nosotros nos ha costado sudor de sangre y lágrimas, porque es duro que un rector tenga que mirar y reunirse para decirle, vea, usted y usted se van, porque las condiciones de las políticas educativas así lo requieren. Entonces me parece tenaz. En Cali, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, la cobertura educativa nos quitó casi el 45% de los estudiantes de nuestras aulas en las 91 instituciones de Cali. Y los malos del paseo fuimos los rectores. ¿Por qué? Porque al irse los estudiantes, al cambiar el situado fiscal por el sistema general de participaciones, acá la plata estaba detrás de los maestros, en el sistema general está en función de los alumnos, y donde no hay alumnos no puede haber servicio, donde no hay servicio, entonces la plata la ponemos de acuerdo al alumno per cápita. ¿Cuántos alumnos tiene usted? Que eso es lo que le significa al ente territorial y a la institución posicionarle la plata que requiere para que funcione el servicio educativo. Eso es importante y le agradezco a Jorge Eliezer con la Asociación de los Rectores y los Coordinadores que nos brinden estos espacios a la federación, a los sindicatos, porque a veces tenemos mala memoria, a veces nos olvidamos de a dónde venimos, dónde estamos y a dónde tenemos que llegar. Y para llegar allá, vuelvo y repito, no nos van a regalar absolutamente nada. Al contrario, ¿cómo es posible que ya firmamos la paz? Escúcheme lo que les voy a decir. Y el caballito de batalla de nuestro presidente era que al firmar la paz se liberaban recursos
para la salud, la educación, la ciencia, la tecnología y muchas cosas más. Y resulta que para el 2018 ya el exalcalde nos mostró los recortes presupuestales que para la educación va más allá del 40%. ¿Cómo se explica uno eso? ¿Cómo se explica que ayer los medallistas olímpicos, incluido el pibe Valderrama, que lo vi por allí en las redes sociales echándole madrazos al presidente, no sé si ustedes lo vieron, yo lo vi, y lo oí, donde decía que qué era lo que estaba pasando entonces en Colombia? Los colombianos y el sector educativo le apostamos a la paz y muchos votamos sí, pero perdimos, ustedes saben que perdimos. Sin embargo, seguimos apoyando el proceso de paz. Y la respuesta que nos da el presidente de la República es recortes para la educación, para la ciencia y la tecnología, el deporte, el sector agropecuario, y resulta que el presupuesto para la presidencia de la República y para el posconflicto supera entre 100 y el 1000%. Claro, es que necesitamos recortar porque hay otros compromisos, y uno entiende que hay los compromisos, pero ¿por qué la educación, por ejemplo, tiene que seguir siendo la cenicienta? Y es allí donde uno se para en el discurso para decir que lo que viene atrás sigue hoy y si no nos ponemos las pilas continuará mañana. Esa es la reflexión que quería dejarles en esta primera parte. Lo otro es un aporte que les quiero dejar, porque quiero que quede claro que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, con la CUT, que es nuestra central unitaria de trabajadores, y ahí estamos los educadores, y USDE, no solamente nos paramos a hablar de estos procesos sindicales, afortunadamente ya superando un discurso ventijuliero, con argumentos claros, con cifras. FECODE tiene el Centro de Investigaciones Docentes, donde hay prestantes investigadores, y ellos hicieron una investigación documental con experiencias muy puntuales sobre el rol del del rector en el sector educativo y concomitante esto con la labor pedagógica que ejerce la institución educativa. Eso es lo que les quiero mostrar, ustedes se lo van a llevar porque va a estar dentro de las memorias, pero insisto que es importante que tengamos la oportunidad de conseguir, colabórame ahí, la revista 117 de Educación y Cultura, para que profundicemos estos conceptos, estos puntos que son importantísimos. Y ahí se demuestra que FECODE, a través del CEID, le da elementos a los directivos docentes para que su rol en el ejercicio de gobernar y administrar la educación sea eficaz. El planteamiento inicial es rendir cuentas o autonomía institucional. Es una reflexión de cómo administrar, planear y ejecutar procesos en la institución educativa. Aquí yo me paro en dos versiones. Una primera versión que tiene que ver con el antecedente histórico que les di a ustedes de cómo la influencia internacional hace que las políticas educativas se impongan en Colombia, y la otra versión es la que propone la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación a través del CEID. En esta primera versión, la educación se asume como un medio para alcanzar el desarrollo económico, ser competitivo en el mercado global, para tener, óigase bien, mano de obra calificada, entrenar en competencias básicas, adquirir unos saberes básicos, saberes aplicados a la vida laboral, saber leer los conocimientos en lengua extranjera, en dispositivos tecnológicos desde la sociedad del conocimiento. Quiero decirles que aquí hay cosas que se mencionan que de hecho son parte
de la formación integral de un estudiante. Otra cosa es que nos dediquemos solamente a estos ejercicios para tener obra de mano calificada. ¿Esto qué conlleva? Hay un corte del currículo y sometimiento a los requerimientos del capital internacional, que lo que busca es, con esas políticas internacionales, desdibujar los fines de la educación que, por ejemplo, tenemos en Colombia y priorizar qué tipo de competencias debemos tener en nuestros planes de estudios para formar nuestros estudiantes, que eso es a lo que no le estamos apostando. Impone políticas educativas desde la OCDE, ya lo dije. Se insiste en los propósitos gerenciales. Escúchenme lo que les voy a decir. Esto se acuñó mucho en la ley 715 y muchos rectores le caminamos a esto y nos olvidamos de la ley 115. Escúchenme: rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, control de calidad, formatos, incentivos, estándares, direccionamiento para adaptar a fines economicistas. O sea, el rector es un gerente y el maestro es un funcionario versus el patrón y los estudiantes son los clientes. Tras año hemos venido acuñando esos conceptos que se van al inconsciente y como tal empezamos a funcionar como un gerente a puerta cerrada. ¿Y por qué lo digo a puerta cerrada? Aquí hay compañeros que me acompañaron a visitar rectores, donde en el año 2015 al 2016 y del 2016 al 2017 se encerraron con los coordinadores a cambiar el plan de estudios de la institución para de un plumazo decir que estaban en jornada única. Error craso, cuando a la institución le costó años construir su proyecto educativo institucional y uno de sus componentes es el plan de estudios. La propuesta pedagógica, eso no se construye de la noche a la mañana. Y cuando yo llego en enero como maestro y el rector nos cita a reunión para decirles ya estamos en jornada única, es que eso no es decir que estamos en jornada única, eso implica que atropelló procesos de años en la institución educativa. Eso implica que eché por la borda una comunidad académica que se gastó años en construir un proyecto educativo institucional, porque todo cambia. ¿Eso acaso cambian las horas? De que ya no entramos a las 6:30 y salimos a las 2:30, sino que vamos a salir a las 3 de la tarde, detrás de eso, ¿qué hay? Y por eso, como lo vamos a ver ahora, es lo que ha hecho o ha dado al traste la jornada única, y por eso los educadores con FECODE le hemos hecho replantear al gobierno nacional de que las metas y la manera como se viene implementando la jornada única no va más. En Cali y en varios entes territoriales no van a abrir más jornadas únicas, pero además las que vienen funcionando, escúcheme, ayer en la tarde, Jorge, salió la circular 38 de FECODE, y no es una circular más, es una circular en el contexto del acuerdo MEN-FECODE, donde se va a aplicar una encuesta, un formato a cada institución en Colombia, donde hay varios ítems que ustedes se los van a llevar hoy para evaluar cómo están las instituciones que ya están en jornada única. Y si hay que hacer un alto en el camino, hay que hacerlo, porque no es justo que el rector le ponga la cara a la comunidad y a los maestros para que lo insulten cuando no llega la hora extra, cuando no llega el maestro, porque no llegó el PAE y porque no se dieron las condiciones para que la jornada única funcione como tiene que funcionar. Y a eso es lo que le peleamos nosotros. Cuando llegábamos donde ciertos rectores a hacerle ver estas cosas, nos veían como un enemigo. Y le dije, no, venga compañeros, que yo también soy rector, yo soy directivo docente, tuve estos cargos, tengo esta experiencia, lo que queremos es que abran los ojos antes de que tomen la decisión. Entonces, eso les va a llegar a ustedes. Con SUTED vamos a sacar una circular donde invitamos a los rectores con los coordinadores y el personero de la institución educativa, por acá veo a los muchachos, para que ese formato de encuesta
se acomode o se asimile lo que más pueda a la realidad de lo que está pasando en la institución, qué tiene, qué no tiene. Y si finalmente se aconseja empezar jornada única, en qué grados y en qué niveles, y no en toda la institución, como ha ocurrido en muchos centros educativos. Continuamos. La segunda versión, y les voy a pedir un favor, no sé cuánto tiempo tengo, Jorge. Unos 10 minuticos más. Bueno, 5 minutos. Les voy a pedir un favor. Esta presentación se la van a llevar ustedes, más toda la información que les he dado acá desde el punto de vista sindical, la circular de FECODE, la encuesta. Ninguna institución puede dejar de hacer la encuesta. Y la debemos radicar a más tardar el 25 de agosto en la Secretaría de Educación de cada ente territorial. Por favor, escuchen. Porque con una institución que deje de hacer la encuesta, ese ente territorial empieza a entregar información que no es confiable. ¿Por qué? Porque entre el acuerdo hay esa acción que la debe liderar FECODE con los sindicatos de los directivos y los docentes para poder hacer un diagnóstico de cada ente territorial y en el panorama nacional, cómo estamos, si verdaderamente hay infraestructura para arrancar la jornada única en Colombia o en cada uno de los entes territoriales, si hay suficiente personal y horas extras o cuántas horas extras y docentes más necesitamos para que eso sea un hecho. Quiero aclarar, no estamos en contra de la jornada única. Queremos jornada única en Colombia, pero en el marco del acuerdo que FECODE firmó el 16 de mayo con los 4 componentes plenos. Porque aquí en esta presentación vienen unas recomendaciones desde el punto de vista del CEID, qué debe hacer un rector para que su institución sea bien gerenciada, entre comillas, sea bien dirigida, no detrás de las metas que nos impone la OCDE y el mismo gobierno nacional, que nos pone a trabajar en función de las pruebas estandarizadas. Ojo con eso, nosotros estamos detrás de los fines de la educación, ni más ni menos la experiencia que nos trajo acá Rubén Darío. Si ustedes le pregunten a Rubén Darío cómo le está yendo las pruebas, a ver, no lo digo yo, que lo diga él, porque a él le interesa más la formación y la manera como se está trabajando con los muchachos en un contexto específico de la zona rural. Eso sí es formación y está apegado a los fines y a los objetivos de la educación pública de Colombia. En esta segunda versión, y aquí termino, en esta segunda versión se propone una gestión humanista, comprensiva, que dimensiona la educación, que dimensiona al maestro y su comunidad educativa en su naturaleza cultural y social. En este segundo punto está la esencia de las recomendaciones que van a venir más adelante. Si respetamos la interculturalidad y si respetamos, óigase bien, el aspecto social y la democracia de la institución educativa, los rectores pueden avanzar en su gestión directiva y no va a tener cortapisas ni dificultades en su labor. Concibe la educación como un medio para el desarrollo integral, considera al directivo y al maestro como un trabajador de la cultura, defensores de la educación pública como un derecho y una responsabilidad del Estado. Esta labor directiva, desde esa perspectiva, nos lleva, ¿sí?, a que esta concepción, la gestión educativa, tiene como propósito planear, organizar y llevar a cabo procesos que permiten el cumplimiento de los fines educativos. Gestión con democracia escolar, participativa, concertada y apoyado en el proyecto educativo institucional. Por eso hago énfasis en eso, en la carta de navegación, y que no quede como una frase de cajón. Si nosotros respetamos la construcción de un proyecto educativo institucional, ahí está la esencia del trabajo cultural, social y económico de una institución educativa donde se están formando hombres del mañana.
Así la gestión escolar está íntimamente ligada a la pedagogía. Pasemos a la otra. En esta segunda versión, el rector coordina y hace posible el desarrollo del proyecto a la manera de un director de orquesta. Orienta y estimula las interpretaciones de las partituras, pero no reemplaza ni menosprecia a los músicos. ¿Ustedes se imaginan un director de orquesta diciéndoles que usted se tiene que ir porque es que le toca? Ya la partitura no le va a sonar lo mismo. Y si es un integrante de los músicos que es esencial y ha construido todo ese proceso, va a tener muchísimas dificultades. En el campo de la pedagogía, la administración escolar no debe aplicar mecánicamente los principios de administración de empresas y de la economía de mercado, porque su razón de ser es cultural, ética, política, que no se agota en el desarrollo económico. Y aquí hay una reflexión y cierro con esto. Nosotros los rectores, nuestro rol nos cambió de aquí a Pekín. Todavía escucho los rectores, Jorge Eliezer, y usted que fue jefe de distrito y le tocó estos temas difíciles, los rectores anteriores a nosotros, muchos se fueron a partir del 2001 porque vieron que los retos y los compromisos del rector eran muy tenaces. Y hoy confirman eso, de ver un rector que tiene que saber, y debe saber de todo, pero una cosa es que sepa y otra cosa es que tenga, óigase bien, no solamente la infraestructura, sino también el talento humano para poder responder en una institución de 500, 1000, 2000, 3000 y 4000 estudiantes, donde simplemente tiene una secretaria y tiene una pagadora, y en muchos ni siquiera lo hay. Entonces la pregunta es, ese rol del rector, ¿cómo lo vamos a dimensionar a partir de todo lo que está pasando a raíz de ese acuerdo? Y quiero decirles que hay un punto esencial del acuerdo, y es la conformación de una comisión de alto nivel, donde va a estar el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, la Procuraduría y FECODE, para fondear el nuevo Sistema General de Participaciones. Porque si no hay plata para la canasta educativa, seguiremos en un rol o en una gestión de un directivo trabajando con las uñas. Un rol de un directivo donde no tiene el talento humano y el personal para responder. Y por eso a veces justifico que muchas de estas cosas no se dan, por la sencilla razón de que el rector vive el día a día. El rector apaga incendios todos los días y a duras penas tiene tiempo para saludar a los maestros, y muy difícilmente tiene tiempo para meterse en una sala de profesores o crear unos espacios pedagógicos para que la situación de comunidad educativa con una proyección pedagógica coherente en el contexto educativo de esa institución se dé. Por eso, compañeros, termino diciéndoles que nuestra labor directiva es importante, pero que el antecedente del paro del 2017, donde casi más del 90% de los rectores, supervisores, directores de núcleo y coordinadores y supervisores participaron en el paro y conseguimos muchas cosas. Sigamos trabajando en defensa de la educación pública. Muchas gracias. Gracias, Magíster Libardo Dorado, por su presentación en este foro.